El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: «Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso?». Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. Pues sabía Jesús bien desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde entonces muchos discípulos suyos se retiraron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: «¿También ustedes quieren irse?». Simón Pedro le contestó: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. El Evangelio de este domingo nos presenta a Jesús que, después de hablar del discurso del pan de vida, un discurso que hace el Señor en Cafarnaún sobre la Eucaristía, cuando les dice a la gente que le escuchaba: «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día». Cuando dice Jesús en ese discurso que lo hemos ido escuchando los domingos atrás: «El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él», pues muchos, dice el Evangelio, muchos discípulos, al oír eso, se escandalizaron y decían: «Este modo de hablar es muy duro. ¿Quién puede hacerle caso?». Porque entendían, interpretaban que lo que decía Jesús era que tenían que comer su carne física de su cuerpo entonces, ¿no? Y claro, el Señor no se refería a eso. El Señor se refería a que después de su muerte y de su resurrección, cuando Él instituyera el sacramento de la Eucaristía y nos diera su cuerpo y su sangre en el pan y en el vino consagrados, a eso se refería, a comerle y a beberle, pero no a comer su cuerpo mortal. Por eso muchos discípulos de Jesús lo abandonaron aquel día, se retiraron y ya no le seguían, no andaban con él. Porque el Señor no estaba hablando de que tenemos que comer su cuerpo y su sangre en una manera simbólica, sino real. Porque el Señor hubiera dicho: «Bueno, no lo entiendan mal, esto es una parábola, esto es un simbolismo. Lo que quiero decir es que es el que come mi carne y bebe mi sangre, pues tiene que creer en mí y escuchar la palabra de Dios». No. Lo que el Señor quería decir realmente es que tenemos que comer su cuerpo y su sangre. Luego en la última cena, cuando el Señor
tomó el pan, dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Esta es mi sangre. Toma el cáliz con el vino. Esta es mi sangre de la nueva y eterna alianza, sangre que será derramada para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. A eso se refería el Señor, a la misa, y dentro de la misa a la comunión. La primera misa es la última cena y la cruz. Eso fue la primera misa. Cuando dice Jesús: hagan esto en memoria mía, les está diciendo a los apóstoles que ellos tienen que seguir celebrando eso que Él ha hecho en la última cena. Tienen que invocar al Espíritu Santo y el pan ofrecerlo a Dios y el vino, y con las palabras del Señor consagrarlo para que se convierta en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y entonces de esa manera sí podemos comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo. Se refería a eso. Pero fíjense cómo el Señor no cambia nada. El Señor no cambia nada. Incluso viendo que muchos se le iban, el Señor mantiene su palabra y su mensaje, su doctrina, porque eso es lo que Él quiere establecer para nosotros, para que creyendo en Él y escuchando su palabra y recibiendo su cuerpo y su sangre en la Eucaristía, tengamos vida eterna ya en este mundo y después pues vivamos con Él en el cielo. El Señor no retira nada. Bien, pues estas palabras también las dice el Señor para nosotros. Nosotros a veces cuando escuchamos la palabra del Señor nos puede parecer que es dura, que es difícil. Esto que dice el Señor, bien difícil es, ¿no? Perdona, pero perdonar a veces es difícil. Ama a tus enemigos. Pero ¿cómo voy a amar a mis enemigos, no? A quien te pida, dale. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Hemos escuchado en la segunda lectura palabras sobre el matrimonio. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y nosotros muchas veces pensamos que el divorcio entre los cristianos es algo bueno. Pues el Señor dice no. El que se une a su esposo, a su esposa, es para toda la vida. Si se llevan tal mal, que está en peligro la vida, pues tendrán que separarse, pero siguen casados. Los que se separan porque no son capaces de vivir juntos, porque no se respetan, porque se maltratan, pues tienen que separarse, claro. Pero ese matrimonio sigue ahí, porque ante Dios, si el matrimonio es válido ante Dios, solamente la muerte los separa. Pues nos puede parecer esa enseñanza de Jesús, nos puede parecer dura. Y así pues muchas palabras del Señor, cuando las escuchamos, nos pueden parecer duras, difíciles de vivir, de cumplir. Y muchos que hacen, pues abandonan la relación con el Señor. Muchos católicos abandonan la relación con el Señor, abandonan al Señor. Dejan de orar, dejan de participar en la misa, dejan de vivir como nos dice el Señor, viven según les parece a ellos, en definitiva, abandonan al Señor. Otros incluso lo rechazan positivamente, ¿no? Rechazan al Señor. Y claro, y es muy fácil decir, estos son cuentos, Dios no existe, estos son cosas de los sacerdotes que se lo han inventado para tenernos a todos agarrados de alguna manera. Otros van en contra de la palabra del Señor, del mismo Señor, de la Iglesia, porque no quieren. Y si Dios no existe, pues ya no tengo que vivir esto. Muchos
se hacen ateos por conveniencia, por conveniencia. Pero otros, pues sí queremos vivir la palabra de Dios, de repente con muchos fallos, pero queremos vivirla. Por eso lo que hoy dice Jesús en el Evangelio es muy importante. Dice Jesús, Jesús sabía quiénes creen en Él de verdad y quiénes no. Sabía incluso quién le iba a entregar. Claro, porque este Jesús de Nazaret es Dios. Entonces Dios sabe, porque ve nuestras conciencias y nuestra inteligencia y todo nuestro interior, si nosotros somos creyentes de verdad, somos creyentes flojos o somos creyentes de esos solo de palabra, pero luego en la práctica vivimos como ateos, como si Dios no existiera, porque no tenemos en cuenta para nada la palabra del Señor. Eso lo sabe el Señor. Por eso el Señor es el único que puede hacer un juicio verdadero sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros, porque nos conoce perfectamente. Y también dice Jesús en el Evangelio de hoy, nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. O sea, Dios nuestro Padre quiere que todos conozcamos a Cristo y lo amemos y le sigamos y nos comprometamos con el Señor. Dios lo quiere y nos ha dado oportunidad a nosotros. A nosotros podemos decir que el Padre nos ha concedido conocer a Cristo, porque hemos nacido en un país cristiano, en una familia cristiana. Y se nos ha dado de repente desde pequeños la oportunidad de conocer al Señor. Hemos recibido los sacramentos, hemos ido de niños o de jóvenes o de adultos a las catequesis. El Padre nos lo ha concedido, porque si hubiésemos nacido en una tribu de esas desconocidas que hay todavía en la profundidad de la Amazonía, pues esos hombres y mujeres no conocen a Cristo, porque no ha ido nadie todavía por ahí a hablarles del Señor. ¿Cómo el Señor los va a juzgar a ellos igual que a nosotros? No, a nosotros nos juzgará con más severidad, claro, porque nos ha dado más. A quien más se le da, más se le exigirá, dice el Señor en el Evangelio. O sea que el Padre nos ha concedido a nosotros ir a Cristo. Ahora, otra cosa es que nosotros no queramos ir a Cristo. Eso ya depende de cada uno de nosotros. O que queramos ir a Cristo, pero solo un poquito, no más. Ahí ya, por eso hay tantos grados de acercamiento a Dios y no todos tenemos el mismo grado de conocimiento y de amor a Dios, de acercamiento al Señor, porque depende de nuestra libertad y de nuestra decisión y de nuestra disposición para ir a Dios. Algunos ni se lo plantean. Algunos a Dios como si no existiera. Viven como si Dios no existiera. Otros sí. Y otros, bueno, pues un poquito, ¿no? Entonces también nosotros podemos tener esa tentación de abandonar a Cristo. Abandonar a Cristo. ¿Cuántos jóvenes hacen su catecumenado, reciben sus sacramentos, dejan la secundaria y cuando ya empiezan los estudios de universidad se olvidan de Dios? Muchos se olvidan de Dios. ¿Se les ha dado la oportunidad? Sí. ¿La están aprovechando? No. Dios sabe quiénes son verdaderos creyentes y quiénes no, de todos y cada uno de nosotros. Por eso el Señor, viendo que se le iba mucha gente, pregunta a los 12 apóstoles. O sea, ahora pregunta el Señor a los que van a ser sus sacerdotes.
los primeros sacerdotes de la Iglesia, los 12 apóstoles. ¿También ustedes quieren irse? ¿También ustedes quieren irse?, les dice. Y ahí San Pedro responde el nombre de todos. ¿A quién vamos a ir? ¿A quién iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Ven? Este Evangelio de hoy fue un gran sufrimiento para el Señor, porque el Señor veía cómo no eran ya los fariseos o sus enemigos los que iban contra él, sino sus mismos discípulos, que muchos le abandonaron y lo dejaron. El Señor eso lo sufrió grandemente en su corazón. Como sufre el Señor cada vez que tú o yo pues decidimos no contar con Él, vivir como Él si Él no existiera, llevar nuestra vida a nuestra manera, no como Él nos pide, sino como según la moda del mundo, pues eso es un sufrimiento para el Señor, porque el Señor nos ama, claro, y es una gran ofensa al Señor. Y no tenemos excusa, porque nosotros conocemos, pero no creemos. Conocemos, pero no creemos. Y por eso San Pedro dice, nosotros sí queremos seguirte, porque nosotros creemos. Primero creemos y luego sabemos que tú eres el Santo de Dios. La fe es la que nos hace estar con el Señor. No tanto el conocer muchas cosas, sino la fe. Y teniendo fe, cuando luego un católico se pone a profundizar y a formar su fe, va conociendo muchas más cosas y va fortaleciendo la fe. Si nos quedáramos solo en conocer cosas, uno puede ser ateo y conocer muy bien la palabra de Dios y la doctrina de la Iglesia, porque es cuestión de estudiar, nada más. Pero si le falta la fe, le falta todo. Y sin fe, nadie se salva, aunque sea doctor en teología. Sin fe, nadie se salva. Por eso San Pedro lo dice bien. Nosotros primero creemos, confiamos en ti, Jesús, y por eso te seguimos. Y nosotros, además de creer, es que nosotros sabemos que tú eres el Hijo de Dios, el Santo de Dios, que tú eres Dios, porque hemos estado contigo y nos has formado. Y vemos cómo las Escrituras del Antiguo Testamento se cumplen en tu persona. Qué importante, creer y saber. Así que a los que creemos, tenemos que esforzarnos un poco más en formar nuestra fe, porque a veces creemos, pero no sabemos bien lo que creemos y nos hacemos unos líos. Los católicos tenemos que formarnos bien en la fe y para eso pues hay que leer y meditar las Escrituras santas y el catecismo de la Iglesia Católica. Buscar páginas católicas por internet y formarnos. Y los que saben y solo se quedan en saber, tienen que dar el paso a la fe, porque el saber por sí solo no te va a salvar. Te va a salvar la fe en Cristo, la confianza que tú tengas en Cristo el Señor. Le pedimos en este domingo al Señor que esta pregunta que hace Jesús, ¿también ustedes quieren irse?, nos la apliquemos a cada uno de nosotros, y que pensemos cada uno de nosotros. Y yo quiero seguir a Jesús, yo quiero tener un mayor y mejor seguimiento de Cristo, o me conformo con ser un católico flojito, mediocre. Quiero ser mejor católico, quiero que mi fe aumente, quiero formar mi fe,
para poder luego defenderla y transmitirla a otras personas? Hagámonos esas preguntas. Que así sea.